Buenos días, iniciamos la quinta lección sobre la Pamplona moderna de 1950 a 1965. Hoy vamos a tratar de Sancho el Fuerte, parte de lo que se llamó el tercer ensanche, aunque luego vendría el barrio de Iturrama, y en parte también la avenida Zaragoza y parte de Pío XII. Iniciamos con una muestra de cuál fue la base arquitectónica para la arquitectura que se hizo en España en esos años. Este es el edificio Capitol en la Gran Vía de Madrid. La Gran Vía de Madrid se realiza durante el reinado de Alfonso XIII y se va completando años después. Y es quizá una de las avenidas más hermosas del mundo. Y lo digo con pleno convencimiento. Es una avenida formada en esos años impresionantes de los años 30 europeos, donde hay una arquitectura que yo he llamado cosmopolita, de gran escala, heredera de la arquitectura de la Belle Époque, de los Beaux-Arts, pero donde ya tiene toda la poesía del periodo de los años 30, del Art Déco, donde ya se inicia el racionalismo, donde aparece un clasicismo moderno y que genera edificios tan maravillosos como este. Este es el edificio Capitol, considerado uno de los edificios más bellos de Europa en su momento, que como veis es un edificio que se puede considerar ya racionalista, aunque tiene mucho aún del Art Déco, tiene mucho del expresionismo y también tiene mucho de la gran escala de estos edificios de esta época, que podría ser un edificio que estuviese en alguna gran ciudad de Hispanoamérica. Realmente no hay un edificio así en toda Europa y tampoco en Estados Unidos. Sí, quizá ya hay más parecidos a este en Brasil, Argentina, las grandes ciudades hispanas. Pues a la vez que está este movimiento, con arquitectos que han retomado desde el Art Déco, el racionalismo, el expresionismo, a la vez está este otro movimiento que es una vuelta al clasicismo, pero es que es un clasicismo moderno. Rechaza el clasicismo Beaux-Arts, rechaza la decoración, rechaza la arquitectura falsa y propone una vuelta a un clasicismo pero muy moderno porque es muy austero, porque tiene un ritmo muy moderno, porque tiene una gran escala. Este movimiento fue asumido por movimientos totalitarios como el nazismo, como el fascismo, como el comunismo y también por el capitalismo. Toda la época de la arquitectura de Roosevelt, en que se hacen muchas obras públicas en la nueva frontera para solventar el paro obrero, promueve edificios de este tipo, como puede ser el Empire State, son mezcla de edificios Art Déco y edificios tradicionales. Es decir, la España de ese momento va a tener estos dos movimientos que los vas a ver muy bien entremezclar. Porque ¿qué va a quedar? ¿Qué va a hacer España después de la guerra? Después de la guerra mundial, los aliados, es decir, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, quieren someter un cerco de hambre a España. Le niegan cualquier tipo de ayuda, quieren que España, en cierta manera, fallezca por el hambre. Entonces España tiene la suerte de contar con grandes apoyos desde el mundo árabe y en el mundo hispanoamericano. No hay que olvidar que Franco había sido un general africanista, es decir, se había formado en contacto con el mundo árabe del norte de África. Por eso España va a tener siempre la arquitectura española, que alguien ha dicho que fue una época de penumbra cultural, es totalmente falso. La literatura española es extraordinaria, aunque muchos grandes autores se habían exiliado. La literatura española de posguerra es una literatura extraordinaria y también lo vamos a ver la pintura y la arquitectura y la escultura con los grandes escultores de la España de esos años. Y la arquitectura es considerada la mejor arquitectura de Europa en esos momentos, porque en el resto de Europa se hace una arquitectura funcionalista pobrísima. ¿España qué va a tener? Va a tener esa base clásica, pero de un clasicismo moderno apoyado en el Mediterráneo, que lo quiero reflejar en este cuadro. Es un cuadro clásico que evoca una clasicidad nueva, moderna, y a la vez va a tener esa mezcla con el mundo moderno que ya había asumido el racionalismo, el art déco, el expresionismo. Lo refleja estos rostros que son realmente maniquís. Es decir, es un mundo realmente muy diferente al mundo del siglo XIX, tan figurativo. Esta fotografía del pintor Herbert Ries, que se llama fotografía metafísica, refleja muy bien también esta base que va a tener España para estos años 30-40, que van a ser la base de lo que vamos a andar hoy. Como veis, son dos personajes que ocultan su rostro, habla un poco de este mundo ya moderno, mucho más abstracto, que miran a un mar, sin duda el Mediterráneo. España va a tener ese concepto de mediterraneidad, de clasicismo renovado, y también, por qué no decirlo, del norte de África. Y por supuesto, va a tener la gran escala que le va a venir desde Hispanoamérica. Es un tiempo de luces detenidas,
de tiempo detenido, de sol en la tarde, de grandes contrastes. Esto va a promover la utilización del ladrillo rojo, porque es un ladrillo muy colorido, que produce enormes contrastes con la piedra blanca de los recercos, que es una arquitectura que busca el sol y que va a definirse sobre todo por la aparición de las terrazas. Superados ya los difíciles años 40 y 50, que aún así produjeron una arquitectura espléndida en Pamplona y en España, va a aparecer una arquitectura mucho más moderna, mucho más abierta, que va a ir rompiendo poco a poco, desde luego con todo tipo de decoración, y va a romper los cánones clásicos para dirigirse hacia una arquitectura mucho más moderna. Fijaros, aparecieron en las lecciones de la Pamplona de los años 40. Esta es la arquitectura que se estaba haciendo en esos años. Como veis, es una arquitectura espléndida, heredera del racionalismo, sin ninguna duda, pero también con un cierto clasicismo y el expresionismo de las grandes proas. Esto va a desaparecer en estos años que vamos a ver, de los 50-60, porque la arquitectura se vuelve mucho más geométrica, mucho más abstracta, más prismas puros, y va a rechazar las proas circulares que tan de moda habían estado en estos años 40. Fijaros qué edificios tan fantásticos tenía Pamplona en esos años en que el racionalismo se va a entremezclar con el clasicismo. Edificios fantásticos que podían estar en cualquier capital europea. Fijaros que se va a realizar en España una mezcla de ese racionalismo con las grandes ventanas, con el clasicismo y a la vez utilizando el ladrillo, algo muy típico español. Este edificio, que parece realmente el arquitrabe de un gigantesco templo griego, mezcla, como veis, la gran ventana nueva que ha aportado el movimiento moderno. Y también va a haber edificios que van a ir desapareciendo poco a poco, que tienen esta herencia aún de la Belle Époque, de las Beaux-Arts, de los grandes hoteles europeos de la época de Alfonso XIII, y que es realmente un clasicismo, pero que ya tiene elementos modernos, como veis, y que me gusta compararlo, luego hablaremos con el edificio que tiene al lado. Tenemos también un clasicismo mucho más puro, dentro de este clasicismo moderno, muy estilizado, muy austero, por ejemplo, en todos los edificios de la Plaza de los Caídos. O este clasicismo tan elegante, donde aparece el ladrillo rojo, como vimos, envolviendo un templo con un diseño perfecto en la fachada. Y fijaros que esta arquitectura tan cosmopolita va a desaparecer. Realmente van a desaparecer las cornisas, van a desaparecer las molduras, van a desaparecer las columnas. Realmente en ese aspecto la arquitectura se va a empobrecer porque va a encaminar un camino hacia la abstracción y en cierta manera todo esto se perderá. A cambio ganará muchas cosas. En la pintura norteamericana se rompe con toda la tradición europea y aparece una pintura nueva, en este caso basada en los cómics, aparecen también los acrílicos, que habla de un mundo en cierta manera nuevo, más libre, más abierto. Pensar que España, que ha quedado aislada, al final Occidente, los países occidentales reconocen su error e incorporan a España a la ONU, a la que le habían impedido el paso, y en 1959 Eisenhower, el presidente norteamericano, visita a España. De esta manera Occidente pide perdón a España y la incorpora plenamente a todas sus estructuras, porque ha estallado ya la Guerra Fría, lo que era inevitable, ya se ve, desde luego se sabía desde el año 36 que el gran enfrentamiento iba a ser con el comunismo. Entonces, España se incorpora en parte al mundo americano que nos va a traer una alegría que en parte está tomada del mundo español, de los Estados Unidos del Sur. Hay mucha influencia de la arquitectura de lo que se llamó estilo español, de donde viene la arquitectura californiana, las grandes casas, la utilización del ladrillo, la utilización de las piscinas, de los grandes jardines, la horizontalidad, todo ese estilo de arquitectura californiana va a venir a España, es decir, va a ser un camino de ida y vuelta. Está también la demostración de la belleza de lo cotidiano, algo que en España siempre había existido. También aparece este expresionismo abstracto, en cierta manera, en esta pintura, en cierta manera, en misticismo, de la expresión de los puros colores, que en España los pintores están siguiendo todas las vanguardias. Estos son pintores del Museo Abstracto de Cuenca, como veis ya toda la alegría de los colores, la abstracción, la ruptura de la figuración. Todo esto va a aparecer en la pintura española, en la escultura, también la ironía, como el grupo Crónica, una reinterpretación de las Meninas en esta España de los 60. Y también, por supuesto, la figuración, con cuadros de Redondela y de Benjamín Palencia, que fijaros que son paisajes, pero que tienen ya esas pinceladas casi cúbicas, casi abstractas, formadas por geometrías puras de color.
decir, es una pintura muy misteriosa, como va a ser en parte la arquitectura española buena de los 50 y de los 60, que va a mantener toda la poesía que siempre tuvo la arquitectura hispana. También la alegría de los colores puros de Benjamín Palencia. Y siempre os pongo este ejemplo, para que entendamos cómo van a hacer esta arquitectura. Este es el edificio del Cine Micael en la Plaza La Cruz, que fijaros es un edificio ya absolutamente expresivo de estos años. Se construye entre el año 50 y 53, expresa ya la alegría ya de estos años, es una arquitectura de sol que busca las terrazas, que busca la luminosidad, y utiliza ya el ladrillo como elemento no solo popular, sino como un elemento casi también mesopotámico, como he dicho, el acercamiento al mundo árabe, al mundo de Oriente por parte de España, pero que a la vez tiene muchos elementos del clasicismo mediterráneo. Fijaros que ya tiene la ventana moderna, rasgada, pero con un recerco clásico, tiene unos preciosos aparejos de ladrillo. Fijaros este maravilloso coronación que tiene la gran losa de hormigón de la terrazada superior. Fijaros que es una arquitectura que sigue teniendo un zócalo, es decir, sigue siendo figurativo, pero ya la decoración ha desaparecido, solo quedan pequeños restos de lo que pudo ser una insinuación de gran pilastra. Ha desaparecido también los artesones en los vuelos, o sea, se está mostrando ya el hormigón en toda su pureza. Y fijaros, siempre os comparo, este es un edificio del año 43 y han pasado 10 años y se va a construir este. Fijaros cómo realmente este es hijo de esta arquitectura, pero ya totalmente renovado. Este tiene un zócalo, como veis, un zócalo Vauxhall, como podía tener un zócalo cualquiera de los grandes hoteles de la Europa de su tiempo. Y este tiene un zócalo también, pero mucho más serio, más austero, mucho más moderno, más sencillo. Este tiene el cuerpo, como veis, tiene estos grandes vuelos, son ya edificios de hormigón, aunque ocultan el hormigón, estos grandes vuelos que van alternando, como veis, elementos en vuelo con elementos rehundidos. Este tiene lo mismo, tiene esos grandes vuelos con elemento en vuelo y elemento rehundido, donde aprovecha para instalar las terrazas. ¿Veis? Es una reinterpretación de esta gran arquitectura en clave ya mucho más optimista, mucho más moderna, donde se ha liberado, en cierta manera, de la vertical de las pilastras. Y fijaros la coronación. Esta es una coronación regionalista, casi una casa cántabra con columnas renacentistas españolas. Y aquí tenemos la coronación con una maravillosa losa de hormigón blanco que habla de un mundo nuevo, abierto a la luz y a la libertad. Vimos como en esta Pamplona, donde teníamos el casco viejo, el ensanche de los años 30, y luego hemos visto San Juan, que era un poco más pobre en realizaciones de esta época, porque San Juan, los grandes edificios se van a hacer en los 70, y ahora vamos a tratar de la avenida Sancho Fuerte, hasta Pío XII, y de la avenida de Zaragoza, porque este ensanche de Iturrama ya es un ensanche de la época de la democracia, ya de los 80. Vamos a tratar, por tanto, todo este tramo. Fijaros que empezamos con un edificio, con un conjunto extraordinario. Es el inicio de la avenida Sancho Fuerte, donde aparece una arquitectura que, como veis, no usa el ladrillo, está enfoscada, lo cual es como un recuerdo del viejo racionalismo que enfoscaba, pero sin embargo ya veréis cómo su planteamiento ya es absolutamente moderno. Fijaros que tiene estos elementos macizos y de repente surgen de ellos, como en una explosión, los enormes vuelos de las terrazas. Unas terrazas impresionantes, maravillosas, con dimensión, profundidad suficiente para sin duda ser utilizadas y además en cierta manera protegidas por los laterales de los machones. Fijaros que esta es la cabeza de un conjunto que cambia de actitud y pasa a crujías menos profundas. Esta casi es una torre en H, casi, y le sigue una manzana grandísima de crujía más estrecha. Fijaros qué composición tan impresionante. Teníamos unas grandes terrazas aquí y esa misma casa vuelve a tener otras grandes terrazas aquí. Es una casa donde todos son terrazas. Aparece el gresite, muy típico de estos años. Fijaros la gran abertura ya que tiene la parte del fondo de la terraza, que es fundamental para que una terraza esté viva, es que se abra hacia el interior, que haya transparencia. Fijaros también el gran hueco que aún está recercado con esta pieza clásica, que es una herencia de ese clasicismo moderno. Y la torre acaba con esta otra vivienda, con una segunda terraza. Fijaros que está marcando aún las ménsulas de hormigón y tiene también un alero. Fijaros que el portal es aún muy sereno, muy clásico, entonces es un edificio de transición. ¿O veis? Tiene elementos aún de gran serenidad, pero él ya absolutamente moderno y excepcional por el tamaño de sus terrazas. Todo en él es muy expresivo.
Fijaros que luego sigue con unas largas hileras con dos tipos de edificio. El de las grandes terrazas, flanqueado por dos habitaciones formando un gran zócalo, y luego veremos que cambia de actitud y pasa a ser el elemento macizo más pequeño. Aquí tenéis, fijaros que el portal sigue siendo muy clásico, con dos elementos verticales. Mirad la maravilla de esta ventana tan alargada. Fijaros qué habitaciones tan maravillosas puede haber detrás de estas piezas. La persiana de madera, os hemos dicho que la persiana de madera es un invento de los años 30 y va a seguir hasta los años 50. Y aquí vamos a ir viendo cómo poquito a poco va desapareciendo la ventana, la persiana de madera, que era un elemento precioso. Es una pena que se hayan sustituido las persianas de madera. Fijaros que aquí el origen, la composición original, como veis, era muy moderna. Era un gran paño central con dos paños laterales. Esto se altera mucho en las reformas que se hacen, porque se rompe este centrar el edificio, que expresa un poquito lo que era la fachada. ¿Veis? Es la pieza central, que es toda esta con sus terrazas a cada lado, sus ligerezas. Eso se altera totalmente al cambiar las carpinterías y el edificio sufre mucho. Fijaros, aquí ya se ven el portal, se ven las grandes terrazas. Es la época también de las barandillas pintadas de blanco, del gresite, como digo, del ladrillo rojo. Este quizás es un caso excepcional por ser un edificio enfoscado. No sé cuál fue su color original cuando se construyó. Fijaos qué impresionante tamaño de terrazas, realmente maravillosas. Tenéis, como veis, este es el tramo de edificios con un tramo muy ancho, con 4 ventanas, y luego va a pasar a otra secuencia, un tramo de 4, y luego cambia un poco la tipología del edificio. Aquí tenemos de nuevo, esto lo he puesto para que vierais dónde quedaban restos de la vieja carpintería. Tenéis también la elegancia que tienen estas persianas de madera, que creo que no habría que, que creo que habría que conservar en las ordenanzas municipales. Y aquí empezamos ya otro bloque diferente, como veis, solo con dos ventanas en el macizo y con el balcón. Es decir, aparentemente son viviendas ya un poquito más, por lo menos de distribución diferente, quizá más pequeñas. Como son viviendas pasantes, es decir, tienen unas grandes piezas a un lado y a otro lado. Es decir, es un esquema heredado del movimiento moderno estupendo. Y tenéis las viejas ventanas, viejas persianas, sigue el gresite, es decir, es un edificio casi idéntico. Aquí tenéis toda la secuencia que estamos viendo. Como veis, hay un cambio de tipología, de casas yo creo que más grandes, casas ya con más pequeñas, pero con la misma disposición. Y aquí tenemos este curioso donde va a haber un cambio, donde va a haber espacios de grandes terrazas y de repente las terrazas van a mirar hacia el patio de manzana. Tenéis cómo se ve la elegancia que daba la persiana de madera en las casas que las han conservado. Y como veis no queda ya, bueno, quedan algunas persianas originales. Aquí tenéis la puerta, como veis, quizá muy clásica, pero con la aparición del gresite tan bonito que va cambiando de color, es curioso, en distintas de las casas. Y aquí acabamos con este edificio que recuerda mucho a esos que vimos en la Avenida del Ejército, con esas grandes terrazas que quizás sean de otro arquitecto diferente a este. Veis otra gran pieza, quizá con menos gestos en las terrazas, un edificio muy austero, un arquitecto que nos tiene acostumbrados a esta arquitectura tan austera. Y allí, si seguimos al lado norte, como veis hay un tramo tras la torre en que dan los dormitorios hacia un caso extraño, porque quizá por la orientación decidieron dar los dormitorios, cambiando el color del gresite hasta que ya vuelven a aparecer los esquemas de terrazas dando a la calle, que yo creo que es lo que realmente corresponde. Y ya acaba hacia el último edificio, que este ya es un edificio de los 70. En los 70 la terraza acaba dominándolo todo, cambia la estética de la arquitectura, se hace más expresionista, de cierta manera más brutalista, como se suele decir, y de cierta manera deja atrás esta herencia, que era una herencia aún con unos ciertos matices de clasicismo.
Aquí tenemos todo este final, un edificio emocionante, pero ya de los 70, que trataremos de las próximas lecciones. Y ahora encontramos otro edificio, que es las Torres de Guarte, que se llaman, del arquitecto Redón de 1963. Es arquitectos que estaban experimentando mucho y que en cierta manera rechazan la expresión de la arquitectura de cierta manera lujosa de esos años, con el ladrillo rojo, con el recercado blanco, con las grandes terrazas, y están investigando hacia una arquitectura más pura, más abstracta. Eso al final produce unas arquitecturas magníficas, pero que tienen una apariencia de mayor humildad que las otras. Y fijaros que todo se ha incluido dentro de esos maravillosos cubos, incluso la terraza es como una fisura, recuerda mucho la escultura también de Oteiza en estos años. Y realmente es un edificio como aquel que enseñábamos en Avenida Bayona, que el ladrillo entraba dentro de la casa. Aquí también el ladrillo entraba dentro de la casa, creo que pintado de blanco. Fijaros que está mostrando la estructura de hormigón. Es una investigación que se dirige a una cierta sinceridad, pero que al final la apariencia que da es de un edificio más pobre, cuando realmente no lo es. Aún así es una pieza muy interesante, sobre todo con la aparición del hormigón formando el antepecho de las terrazas, la sinceridad y la rotundidad en los muros de ladrillo. Siempre que veáis ladrillo blanco, ladrillo amarillo, son normalmente arquitectos que están en rebelión con la arquitectura, por así decir, no digo del régimen, sino la arquitectura del ladrillo rojo, que es la que se está imponiendo. Fijaros qué bonita composición, casi son esculturas abstractas. Los grandes ventanales. Es un edificio muy interesante. No ha tenido mucha suerte con las plantas bajas, pero en parte es culpa de él de no haber creado un orden que controlase en cierta manera la planta baja. Pero esta arquitectura pretende ya dejar libertad, mostrar solo los pilares en planta baja. Ahí está. Aquí veis, fijaros la secuencia tan bonita. Son piezas realmente magistrales. Cualquier investigador de la arquitectura queda intrigado, porque además si uno ve las plantas son también muy, muy bonitas. Fijaros, curioso, no es una torre en H, sino que en cierta manera son las terrazas las que han ocupado el lugar de las Hs en las torres que vimos en la Villa Bayona. Por tanto, son dos cubos muy macizos, pero con estos misteriosos gestos de ruptura del cubo. Tenemos el lateral. Fijaros que aquí también se está usando la persiana de madera aún, cual indica normalmente la antigüedad. Hemos dicho que es del año 60 y 63. La articulación de la torre, las piezas. ¿Recordáis que cuando vimos en la primera lección el edificio de Avenida Baja Navarra, también había muchos detalles en la fachada trasera que recordaban la sinceridad que este arquitecto está buscando en las fachadas, que la fachada exprese la sinceridad de las piezas. Y luego llegamos a otro edificio muy diferente. Es un edificio que recuerda a este que vimos también en la primera lección, la tercera lección sobre, le llamábamos la Casa de los Mármoles. Fijaros, es una pieza clásica muy pura, sin ninguna concesión, que acaba rotundamente y con una enorme elegancia en el contraste de terrazas y paños ciegos. Fijaros, qué impresionante pieza, es casi un palacio renacentista. Fijar el juego que tiene del travertino con otro material, y aquí en los bordes aparece una piedra blanca que envuelve el edificio, con estos gestos en que insinúa un orden, insinuando que todo esto podía haber sido realmente abierto. Es una pieza muy, muy serena, fijaros, con un ritmo muy... Aquí aparece la gran ventana, un sonido más corto, un sonido duplicado, sonido corto y pieza de esquina. Y fijaros el detalle del vuelo, el enigmático vuelo solitario en lo alto. Luego la estructura de la planta baja habría que ver, parece que sí que tenía una intención de ordenar las plantas bajas con un orden de columnas revestidas quizá de mármol que pone orden en esas plantas bajas y que logra que no se coman al edificio, con este zócalo también que evita que dañen a
gran paño del edificio al quedar articuladas por estos pequeños huecos. Es un edificio muy inteligente que ha actuado previendo prácticamente todo lo que podía sucederle. Fijaros que ya la persiana es blanca, ya aparece, no sé si es plástico ya o si es madera pintada, aparece ya la persiana blanca frente a la persiana ya de madera. Como veis, es un edificio de colores muy suaves, con este ladrillo marcando la horizontal. ¿Veis? Muy elegante. Fijaros la terraza también con qué cariño está hecha, donde dentro de la línea de travertino español surge la terraza, pero con finura, la finura de la losa. Luego aparece la jardinera, el elemento de vidrio y el pasamanos. Es decir, hay una sucesión. ¿Para qué? Para que la terraza quede muy acogedora, para que no quede expuesta a las vistas del exterior, para que sea acogedora. Y luego se rehunde un poquito, como veis, el paño de atrás para lograr un poquito más de amplitud. Si son terrazas que al final sí que son utilizadas. Luego la carpintería, habría que ver cuál es su carpintería original, pero fijaros cuando se coloca una carpintería única, qué bien queda normalmente los huecos. No sabemos cómo fue la carpintería original. Quizá está partida en dos, no lo sabemos. Fijaros que fantástico. El hecho también de que el techo de la terraza esté tratado en madera, o le da una elegancia, le da una calidez. Es decir, no es la losa vista sin más, sino que eso sin más que es un elemento que cuesta muy poco dinero y que da una enorme dignidad a la casa, que no entiendo por qué no se hacía en más casas de estos años, de estas épocas. Como veis, es una pieza preciosa. Fijaros, estas terrazas realmente tienen menos usos, son terrazas que buscan la expresión de la fuerza del edificio. Con este paño, todo él, como veis, en la esquina revestida en piedra. Me parece una casa fantástica, porque es muy moderna y a la vez es una gran pieza clásica. Esto no se estaba haciendo en ningún país de Europa ni en Estados Unidos. Solo se hacía en España, que había logrado mantener ambas tradiciones. Visto desde el sur, vemos la secuencia, el cariño con el que está hecho la barandilla de la terraza, travertino, la madera. Además eran maderas nuevamente africanas, maderas valiosísimas. Cuando vemos cómo a veces se sustituyen carpinterías, maderas, portales, mármoles, sustituyéndolos por materiales modernos sin ningún valor. El toldo también es un elemento que puede aparecer en muchas de estas casas, que es típico de estos años, de manera que añoraban, buscaban la luz, buscaban la relación con el paisaje, años realmente ya optimistas. Como digo, España ya ha salido de los años de posguerra y se encamina hacia el desarrollo económico. Claro, es que preciosa secuencia. Cualquier ciudad que tenga un edificio así ennoblece sus calles, ennoblece su ciudad. Aquí, como veis, esto ha sido bastante dañino para el edificio porque se ha acercado demasiado. Se ve que este edificio necesita siempre una articulación que le prepare para dejar libre, para dejar que respire esta gran pieza, que es como, si os fijáis, es como un gran altar de mármol, como una gran pieza de mármol. Bueno, una casa, como digo, fantástica. Las casas, como digo, son ya casas que tienen normalmente escalera y cocina y dormitorio al patio y el resto exterior. Son bloques, por tanto, de unos 20 y tantos metros con una enorme densidad, muy superior a la densidad que lograba el movimiento moderno, con crujías estrechas, y tenían la pega de ese dormitorio, pues, por los ruidos del patio, que lograban crear un poco de ventilación cruzada, pero tenían la virtud de que ahorraban la mitad de las fachadas, lograban mucha densidad, ahorraban la mitad de las calles, lograban ciudades más densas. Es un bloque que se usa mucho en la España de esos años. Fijaros que este es la vuelta del castillo y este es Sancho el Fuerte, y aquí va a aparecer una pieza que fijaos que es contraria a este bloque. Busca, en cierta manera, casi son torres en H, pero apoyando la crujía estrecha del movimiento moderno. Y como veréis, quizá las viviendas pues, no tengan el problema de la habitación que da a patio, pero en cierta manera rompe un poco la unidad de la gran ciudad, que marca estas avenidas. Es esta pieza, como veis, es una pieza también muy bonita. Tiene el detalle de que crea un gran porche, lo cual es de agradecer. Un gran porche que a la vez hace que lo que pase con las lonjas no altera la fachada de la casa.
Es una casa muy vertical, lo cual es extraño porque esta época es una época de dominio de la horizontal, con unos elementos decorativos muy bonitos que marcan, como veis, grandes franjas de piedra flanqueadas por los estos elementos de vuelo, que al final son como unos grandes balcones terraza que, bueno, tienen profundidad suficiente para ser muy acogedores, aunque no son excesivamente anchos. Hay como una competencia entre la gran ventana, fijaros el tamaño de esta ventana, tan impresionante, y el tamaño de la terraza. Hay como una competencia entre los dos. A la vez aparece este elemento, los elementos de estructura, los grandes pórticos preciosos revestidos en mármol y un precioso ladrillo también. Fijaros cómo va el elemento vertical. Aparece el elemento vertical dominando al horizontal. Aunque hay un intento de crear horizontales. Fijaros, es una arquitectura muy vertical comparada con esta otra que se mantenía en un cierto equilibrio pero dominaba al final la horizontal. Sin embargo, es muy bonita esta secuencia de estos vuelos con este elemento que los va atando, muy, muy plástico, muy, aunque es bastante plana la fachada, sin embargo, esto le da una gracia enorme, un contraste enorme. Luego el porche le da una gran elegancia. Quizá siempre añoramos en estos edificios un remate un poco diferente. Luego, fijaros, la carpintería, creemos que la carpintería original sería de madera, pero ahí veis ya la persiana blanca, ladrillo rojo. Sí, está usando los colores típicos de esta arquitectura, de cierta manera mediterránea, casi oriental, digo oriental, me refiero al mundo de Irak, al mundo de Egipto, que contrastan mucho el ladrillo y la piedra blanca. La arquitectura que refleja también las pinturas de Chirico, los pintores de la Italia de los años 30. Bueno, son casas muy, muy bonitas. Fijaros que esbeltez aquí. O sea, tiene herencias, como veis, del movimiento moderno, que iba crujías muy esbeltas. Y luego tiene las haches traseras, como veis, que al final todo esto es una vivienda. O sea, al final uno podría pensar, son dos viviendas, ¿no? Pero no, es una vivienda, al final son grupos de tres, una tríada. Fijaros que iba teniendo las cocinas, es decir, lo que el otro tenía dando al patio, este lo abre en estas hachas, pero pierde la posibilidad de una vivienda más en la esquina, claro, tiene menos densidad. Y logra esta secuencia, que es una secuencia muy interesante, pero que en la ciudad suele ser peligroso estos entrantes tan profundos, lo vimos en las torres en H de Avenida Bayona, frente al otro que muestra un frente. Es decir, esto inicia o de cierta manera son testimonios de una ruptura de la unidad de la pieza, la unidad del bloque. Podríamos decir que esto es un esquema casi gótico. Y el otro podría ser una pieza romana, renacentista, la casa que acabamos de ver antes. Esta sería más gótica. También la verticalidad. No sabemos bien qué arquitecto es. Nos han dicho varios nombres, porque la Huerta es un gran arquitecto que va a usar la decoración, pero es un arquitecto nuevamente muy horizontal, de edificios muy clásicos. Os lo dejo a vosotros. Fijaros qué bonito el tema de que la placa de mármol recoge también la terraza, ¿veis? Es una placa envuelta en el ladrillo rojo. Hay una competencia entre la piedra y el ladrillo. ¿Veis? Una secuencia entre edificios romanos y edificios más góticos, más medievales. Fijaros qué bonita secuencia en esta gran avenida. Esta es una avenida que siempre, yo digo, es la comparación entre lo que fueron los años 60, que es esta acera, y lo que van a ser ya los 80, que es una ciudad mucho más destrozada, con una arquitectura en general de peor calidad, con el tema de los dos niveles, que al final no acaba de funcionar. Es decir, son dos Españas diferentes, ¿no? Una con unas utopías arquitectónicas ya muy inhumanas, que alteran y destruyen la ciudad, y esta donde aún está la evocación de esa ciudad clásica, mediterránea, poderosa. Y luego esta avenida tiene la mala suerte de que tuvo esta plantación de unos chopos o álamos muy rurales que alteran un poco la anchura, la sensación de gran avenida. Pero es una gran avenida. Que tenemos unos edificios de los 70 y ahí aparece de nuevo unas torres. Fijaros, recuerda muchísimo las torres de Avenida Bayona, aquella torre tan alta, 14 plantas.
y recuerda muchísimo, por lo cual sospecho que tienen que ser del mismo arquitecto. Aquellas torres las había hecho el constructor Huarte, creo que estas quizá también. Fijaros, Huarte era un hombre que experimentaba mucho con arquitectos, fijaros también las primeras torres del arquitecto Redón, muy experimentales, también eran de él. Y aquí tenemos de nuevo esas preciosas terrazas que vimos en la torre de Avenida Bayona. Las terrazas hechas con mucho cariño, con estos antepechos poderosos, con las jardineras, para lograr que el espacio sea muy acogedor. En Avenida Bayona era el ladrillo el que creaba la separación entre las dos terrazas, aquí es un muro de vidrio. Fijaros, se sigue usando la persiana de madera, es decir, es un poquito más antigua esta torre, pero sigue este contraste entre verticales de ladrillo y estas horizontales que están insinuando el blanco de la terraza y estos antepechos blancos. Como veis, es un esquema muy bonito, muy elegante, con unas proporciones muy bonitas y son casas realmente espléndidas, porque esta probablemente no tiene ese grupo de baños central que tenía en la casa de Avenida Bayona, porque veremos que tiene un baño en un lateral. Pero fijaros la secuencia tan bonita, lo bien proporcionada también que está la terraza, piezas muy elegantes. Y el éxito de la terraza está claro, hasta ver que todas tienen sus toldos, su vida, bueno, unas han sido transformadas en miradores. Es una secuencia de casi 4 piezas de una gran densidad, todas ellas en H. Y que crean, esto es un problema nuevamente de estas actuaciones, crean enormes terrazas, a veces que no están bien, no se ven bonitas desde las cubiertas, y que permiten enormes lonjas que al final tampoco se aprovechan excesivamente. Yo pienso que muchas de estas actuaciones merecería la pena derribar a veces estas plantas bajas y crear jardines o espacios, porque alejan también los bloques de la vida de la ciudad. Como veis, es una secuencia muy poderosa. Ahí tenemos probablemente el baño, 3, 4 habitaciones, son pisos muy hermosos, muy amplios. Y como veis, una secuencia con todas las habitaciones exteriores. Esto sí, alguien puede decir, bueno, rompe la unidad de las calles, efectivamente. Lo hace a la búsqueda de la luz. Pero como este es bastante compacto el bloque, y como además tiene, bueno, este elemento que sigue la alineación. Aquí lo tenéis, veis, excesivo, parece una terraza tan grande. Podría haber seguido una secuencia también así. Aquí tenéis los bloques como se van uniendo en H. De manera que todo son 4 viviendas por bloque y todas las piezas son exteriores, con la articulación para poder ventilar la escalera, ascensores, contendederos de las cocinas. Solución recuerda un poquito a este encuentro. Aquí eran solo 3, aquí ya son 4 en H. Fijaros los contrastes absolutos en esta arquitectura. Esto es como si hubiéramos unido 2 piezas en H, en una actitud mucho más clásica, mucho más urbana que estos, que actúan casi como si estuvieran en la libertad del campo. Aquí fijaros la nueva la crujía ya del siglo XXI que vuelve a la crujía del movimiento moderno, que es una crujía estrecha en lienzos que intentan recordar las manzanas. Es decir, en el siglo XXI, finales del XX, se dio una vuelta hacia la figuración, hacia volver a la manzana o semimanzana, intentando crear espacios públicos, crear plazas. Es decir, se abandonó los ideales urbanísticos tan violentos del movimiento moderno, tan abstractos. Estas son el lateral, fijaros vimos en la Torre Bayona como aquí había unos jardines, aquí se ha comido lo que se ha comido esa entrada, las persianas de madera, son esquemas muy bonitos. Y fijaros qué bonito el ladrillo formando las horizontales. Son realmente pintura muy bonita. Esto dio la imagen de la España de estos años. Alguien me ha dicho que es exagerado decir que la España tiene influencias de Oriente, de Medio Oriente. Bueno, no, cuando uno lo ve al final, ¿qué pasó con las ciudades españolas? No son ciudades europeas, son ciudades mucho más alegres que las europeas. Son ciudades luminosas, ruidosas, con mucha mezcla de actividades, con una gran densidad, y todas ellas son ciudades de ladrillo, que buscan el sol, que buscan las terrazas, y eso no existe por Europa. Y son ciudades al final mediterráneas, con un cierto aire de clasicismo, muy modernas y que también, por qué no decirlo, tienen mucho que ver con los imperios de Mesopotamia, del Irak, de Egipto, del norte de África. Al final, Pamplona pasó a ser una ciudad de ladrillo, y el ladrillo tiene esa connotación de la arcilla, de la arena, del desierto, indudable. Fijaos qué preciosa composición. Esta es más pequeñita porque solo tiene 2 huecos, eso lo hace aún más bonita, porque la proporción de
macizo y terraza empieza a estar más equilibrada que aquí, donde existe quizá excesivo macizo. Mirar el curioso portal con una puerta clásica de casetones españoles, sin embargo en una composición modernísima, preciosa, de gran vidrio. Sus portales solían ser portales muy bonitos. Es una casa muy bonita. La carpintería original habría que ver porque a estos arquitectos les gustaba buscar una cierta asimetría en la carpintería. Aquí parece que es simétrica. No sé, en la torre de Avenida Bayona era asimétrica la carpintería. Son piezas preciosas. Dejamos ya estas grandes casas. Fijaros la avenida cómo va con esta secuencia, edificios más clásicos, edificios más verticales, de nuevo más clásicos. Este está intermedio. Sin embargo, la ruptura que se va a producir en estos años con piezas mucho más individualistas, un poco refleja una sociedad que en cierta manera se está descomponiendo. Aquí tenemos más edificios de este tipo, quizá con la terraza menos enriquecida como en estas otras torres. Y es una pena porque estas torres también eran una arquitectura, por así decirlo, era una arquitectura cara. Es una pena que los arquitectos no hayan puesto a veces más cariño en simplemente el diseño de las terrazas, de las fachadas. Aquí vemos de nuevo la aparición de esas ménsulas de hormigón, mostrar los forjados, es decir, hay una búsqueda de sinceridad, pero creemos que las terrazas no acaban de tener la belleza que podían tener. Tenemos estos bloques. Luego tenemos en Pío XII otra pieza que podía ser de estos años también. Fijaros que está usando también los mármoles, el uso de mármoles, y que al final hacían una ciudad muy espléndida. Aquí fijaros que apenas hay resaltos, sino que es todo el resalto de este primer vuelo y luego ese incluye a la terraza. Son, por tanto, terrazas que se quedan quizá un poquito estrechas de profundidad, pero como veis está tratada con cariño, con madera en la parte superior. Fijaros también el enorme tamaño de la ventana, lo cual es buenísimo porque al final una gran ventana da libertad. Fijaros también ya la persiana blanca. Fijaros qué conjunto también, qué edificio tan espléndido que al final define toda esta manzana y que realmente hace ciudad. Fijaros que tiene elementos en los portales, marca como una especie de orden y luego las columnas, no sé, de origen estaban forradas en mármol. El caso es que ha logrado controlar, en parte gracias al vuelo. Fijaros que en las torres que vimos, las primeras, comenzando Sancho el Fuerte, las lonjas hacían mucho daño al bloque porque el bloque no volaba, ¿no? Cuando el bloque vuela, de cierta manera controlas un poco todo el desorden que pueden traerte las lonjas. Aquí tenemos al lado otra, pero esta la he reservado para los años 70, porque ya creo que refleja mucho, aunque los años se van mezclando, esta ya refleja un poco esos años 70, donde la terraza lo domina todo. ¿Veis? Aquí se ve como es una fachada elegantísima que crea una gran ciudad. Ayuda muchísimo el gran tamaño de los huecos. No sé si será el arquitecto de esas casas que vimos que jugaba con dos mármoles o no, porque luego vemos muy austera la barandilla. El arquitecto aquel de los mármoles usaba barandillas con jardinera. Aquí tenemos un elemento, destaca un poquito, no lo sé. He buscado también cuál puede ser la carpintería original de esta fachada. Si puede ser que fuera una ventana más, bueno, 3 particiones o es una pieza más ancha. Aquí tenemos estas grandes terrazas quizá excesivamente larga y que le está faltando el apoyo abierto del espacio del interior. Es los portales muy generosos, centrados con lo que es la terraza. Bueno, al final este vuelo también ayuda muchísimo a la ciudad, el hecho de que también esté hecho en madera, veis los restos de los pórticos de mármol. Al final son casas que hacen una ciudad magnífica. En este caso la acera es una maravilla de pavimento, que por desgracia Pamplona no lo siguió. Pavimento muy sencillo, de pequeñas piedrecillas de canto rodado, que es realmente elegantísimo. Parece uno de los pavimentos más elegantes que puede tener una ciudad. Y parece que no, pero este pavimento ha hecho que todo este tramo haya tenido siempre mucho prestigio. Ahora aquí tenemos el portal, parece que se haya transformado, los mármoles, pequeño porche, y aquí sí que tenemos restos como de una asimetría en el hueco, una asimetría con un hueco fijo, que gustaba mucho en esta época y que era un tema muy bonito.
No sé si sería la original o no. Aquí ya vemos la persiana de plástico y ya estamos en los 60, avanzados ya. Es la pieza. Siempre en Pamplona se da esta cierta dureza en el final, sin ningún gesto de retrasarse, de un pequeño ático, y es una pena porque quedan muy bruscamente cortados los edificios en Pamplona. Arquitectos excesivamente puros, ¿no? Excesivamente duros en ese final. Y tenemos la pieza. Y ya solo nos queda, perdonad, acabar con la Avenida Zaragoza. La Avenida Zaragoza tenemos una pieza magistral, fijaros esta pieza, que queda muy disimulada, en parte quizá por las lonjas que tiene, pero que es una pieza fantástica que valoró mucho el comienzo de la Avenida de Zaragoza. Fijaros qué terrazas tan espléndidas, quizá como veis excesivamente grandes para poder tener un uso total, ¿no? Y fijaros la secuencia tan bonita de verticales, horizontales y la enorme, fijaros que es un edificio que es casi todo él de cristal, o sea, es muy muy abierto y sin embargo nos parece un edificio equilibrado entre el lleno y el macizo. Fijaros qué bonita secuencia con el paño central, las persianas aún de madera, el ladrillo amarillo, la gran terraza con las jardineras. No sabemos tampoco qué arquitecto es, pero es un arquitecto muy, muy interesante. Fijaros qué bonita secuencia de fachada. Los vuelos de las terrazas, los vuelos macizos, las ventanas que han pasado a ser ya hasta el suelo, eso es maravilloso, porque siempre te da la libertad de tener mucha luz y utilizar esto como uno quiera. Como veis, importantísimo que es la persiana de madera. Casi era un edificio todo él con un tratamiento de madera, lo cual era precioso y es una pena que se vaya alterando. Es un gran edificio, fijaros. Había iniciado la transformación de la avenida de Zaragoza, que luego parece como si hubiera perdido calidad, en una gran avenida de salida de la ciudad. Y lo reflejaba este edificio que realmente es, en mi opinión, es un edificio magnífico. Fijaros también qué bonito los paños de ladrillo, acentuando la horizontal. Es un edificio fantástico. Es de los más abiertos, como veis, de los más abiertos que tiene la ciudad. Y eso hace que este paño de ladrillo quede muy valorado, sea un paño muy bonito. Es decir, que fijaros que el ladrillo abandona, pasa a ser el elemento vertical y en los elementos horizontales pasa a aparecer siempre el hormigón de la terraza, que emerge aquí, como veis, entre el paño de ladrillo. Es un tema precioso, como si hubiera dos tramas, la trama del hormigón y la trama del ladrillo entremezclándose. Y la del hormigón aparece siempre desde dentro, se asoma aquí, asoma en las terrazas y vuelve a asomar aquí en la planta baja. Un edificio fantástico. Mirad qué bonita composición. El portal, como veis, es curioso. Tiene este elemento clásico, la puerta de cuarterones española. Tenemos otro portal transformado, también parece muy interesante. En fin, aquí tenéis esta casa. Tiene al lado pegada otra, una casa, como veis, con esta interesante investigación sobre una terraza corrida, elementos verticales, elementos en ladrillo, marcando la horizontal, contenido entre el hormigón. Bueno, es una casa de cierto interés, ¿veis? Donde las persianas de madera le daban muchísima elegancia a este contraste de texturas, madera, ladrillo, todo texturas que no se puede comparar con las nuevas ventanas, que hacen empobrecerse muchísimo las casas. Y bajando a Avenida Zaragoza tenemos esta otra preciosa casa que podía estar en cualquier gran calle de Madrid, con el ladrillo rojo como veis, pero fijaros qué bonita es, casi plaqueta, marcando la horizontal. Mirar, aún mantiene el recerco clásico, recerco mediterráneo del mármol blanco, de la piedra artificial blanca. La terraza queda un poquito desvalida, pero veis, es una casa, y además hay una secuencia curiosa porque va cambiando los diseños de esta casa. Fijaros que es realmente la misma casa, pero aquí, como veis, la viga, la losa del balcón atrapa, rompe el ladrillo, mientras que aquí el ladrillo pasa. Aquí el hueco es mucho mayor, mientras que, fijaros cómo pequeños cambios pueden transformar una arquitectura. ¿Veis? Es una arquitectura muy bonita, un ladrillo precioso, horizontal. Aquí también, pero fijaros, aquí ya hemos ido a un hueco muy grande, pero sigue estando recercado por la misma piedra blanca. También la composición de la original de la ventana, que veis era una composición muy moderna, era un gran cuadrado fijo,
y luego el elemento que se abría, es decir, una asimetría muy bonita, muy violenta. Miras qué bonito el detalle de la losa coincidiendo con la viga y cómo dentro aparece un material diferente que es el que marca ya el hueco, insinuando que todo esto podía haber sido un gran paño de vidrio. ¿Veis? Son casas que están investigando. Aquí, como veis, la terraza se queda un poco desvalida, mientras que aquí queda ya mucho más protegida. Si es el mismo arquitecto, realmente va aprendiendo. Aquí ya se atreve a abrir grandes huecos, atreviéndose a perder la continuidad del ladrillo y no, por eso no lo pierde. Fijaros qué bonita casa. Este hueco es realmente una maravilla de hueco por sus dimensiones, su composición original, como veis que era asimétrica, en general se ha mantenido, y aquí el tema tan bonito de terraza hacia atrás. Por desgracia ha sido una calle que por el tráfico ha sido, bueno, fijaros también el ladrillo tan bonito, ha sido maltratada por haber sido una entrada de vía de tráfico muy poderoso en la ciudad, también por ir en pendiente, mirar qué preciosa textura del ladrillo. Espero que ningún administrador les convenza a los vecinos para forrar este ladrillo precioso. Aquí acabamos con una casa, no sabemos qué arquitecto es, pero como veis es mucho más austero, tiene este gesto del giro, lo vimos en una casa también en el ensanche, y renuncia, es una pena porque renuncia a la terraza, renuncia a la alegría de vivir en un punto tan espléndido, ¿no? Es excesivamente austero. Y en el otro extremo tenemos una casa también muy austera, pero bueno, ha tenido el gesto de grandes terrazas, pero que no acaban de ser protegidas por la propia casa. Es decir, hay mucha terraza, pero con que hubiera estado un poco más rehundida y hubiera sido abierta, creo que el ayuntamiento en estos casos tendría que dar permiso para que todo esto pasara a ser un paño de vidrio y alegrar las casas. Como veis siempre este final tan rotundo de la arquitectura pamplonesa. Ya la veis. Son piezas realmente muy bonitas, muy poderosas. Solo les falta un poquito más quizá de cariño en esas. Atreverse a ver, quizá era el presupuesto también, romper más ese paño de atrás, si es que quiere mantener la alineación continua. Nos recuerda ese arquitecto tan austero que estamos viendo siempre. Y enfrente tenemos una masa con ladrillo rojo, ya veis, con esta proa, recuerdo de las viejas proas del expresionismo, y donde nos aparece esa mezcla de hormigón y ladrillo, esas grandes terrazas. Es una avenida con edificios interesantes. Ya subiendo a Vejeras, esta casa también muy bonita, fijaros qué proporción de ventana tan bonita, la terraza también está tratada con mucho cariño, con la jardinera. Bueno, es una casa muy interesante, ¿no? En sus proporciones, una casa sencilla, quizá el alero es un poco más pobre en su final. Tenemos también muchos bloques de este tipo, muy expresivos, que les falta solo que esto sea más abierto. Y tenemos otras que quizá ya son un poco posteriores en fecha, pero más, como veis, más optimistas, donde ya se recuerdan unas que os enseñamos en la lección anterior de San Juan, casi en la parte final, que lograban dar la apariencia de una casa de lujo. Era simplemente por la sensación de la terraza que continuaba, veis, la barandilla continúa, la madera en la terraza. Bueno, es una casa interesante, como veis. Al final son importantes alegrar la vida del que está viviendo dentro. Fijaos aquí también, precioso ese ladrillo con el recerco más clásico de la casa de al lado. Tenemos muchas casas, que hay muchas en Pamplona, que son grandes casas, pero que quizá las terrazas son poco profundas. Fijaros esta con este detalle tan bonito de la piedra dentro, que le están faltando 50 centímetros a la terraza para ser una terraza más vividera. Estas piezas tan grandes, estas ventanas tan bonitas. Tenemos esa que os he enseñado antes, muy profunda. En Pamplona había una ordenanza que prohibía las viviendas interiores. Por eso Pamplona no tiene los problemas que tiene Madrid de viviendas interiores insalubres. Pero sin embargo aquí parece que se permitió que hubiera viviendas. Y aquí tenemos este barrio, hecho en parte por la cooperativa en relación con los salesianos, que es un barrio muy interesante. Es un barrio bajito, pero veis, sigue el ladrillo rojo, el recerco blanco, la persiana de madera, las terrazas, que quizá merecería una urbanización que lo pusiera en valor, ¿no? Porque es encontrarse barrios así tan completos. Fijaros cómo queda un poco agobiado ya
por la arquitectura de los 70, ya tan poderosa, ¿no? Que refleja un poco la España, esta la España de los 60, ya optimista, pero aún más humilde que ya la que va a aparecer en los 70, tan poderosa. Aquí tenemos todo este barrio, que es un conjunto que, como digo, quizá necesitaría una urbanización propia para él, que llegaba también hasta aquí, hasta estas casas de aquí, rodeada, como veis, por las grandes piezas que hemos visto antes. Y con esto acabo. Este edificio ya sería de los 70, fijaros, ya la terraza va a dominarlo todo, la horizontal, parte de la arquitectura que se llamó brutalista. Pero con esto quiero acabar y mostraros que efectivamente al final esta ciudad que se transformó Pamplona, sí que es una ciudad toda ella de ladrillo, de grandes piezas de ladrillo, de gran densidad, donde se ha roto la manzana del ensanche, se ha roto también la manzana medieval, y donde las piezas buscan una libertad de este siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que busca la libertad, y la libertad a veces produce también un caos absoluto, porque cada edificio pugna por su propio espacio, su propio aire, su propia expresión. Pero bueno, al final se lograron grandes avenidas, Pío XII, en cuanto los bloques fueron un poco respetuosos con el borde de la ciudad. Incluso una avenida como Sancho el Fuerte, donde los bloques no han seguido alineaciones, pues también son grandes avenidas, que lo veremos en los 70. Pero al final se transformó Pamplona en una ciudad de ladrillo, en una ciudad mediterránea, de ladrillo rojo y amarillo, también a veces de mármoles, donde la terraza era el elemento fundamental que va a acabar triunfando en los 70. Y cuando uno los ve, se da cuenta que no son ciudades europeas, ni siquiera son ciudades en parte del Mediterráneo, como podrían ser Italia o Grecia. Son ciudades que van mucho más allá que todo eso. Son ciudades que tienen que ver con Oriente, con el mundo árabe, con el mundo del ladrillo, con el juego del ladrillo, la terraza, el sol, la horizontalidad, la luz, con África. Es decir, es una ciudad mucho más rica que cualquier ciudad europea de su tiempo. Y muchas gracias.